Ya tenemos a los 4 semifinalistas de la UEFA Champions League. El Arsenal estará enfrentando al Paris Saint-Germain. Y en otro gran partido, el Barcelona contra el Inter de Milán. Ahí está el bracket. La producción de Es Así, punto. Como siempre, muy atenta. Ahí está. El camino rumbo a Múnich, que por cierto, el Bayern Múnich quedó eliminado, así que no podrá jugar la final en su estadio, en su feudo, con su afición. Habrá un nuevo campeón, porque el vigente, el rey de Europa, está muerto. ¿Y por qué está muerto el Real Madrid? Porque en esta Champions me ha quedado claro que el equipo está por encima de las individualidades. Y analicemos los hechos. Real Madrid-Arsenal. ¿Cuál era el tridente ofensivo del equipo de Mikel Arteta? Mikel Merino, jugando de falso 9, Martinelli y Saka. Del otro lado, Mbappé, Rodrigo y Vini Jr. En el papel, ¿cuál de los dos tridentes es mejor? Claramente, el del Real Madrid. En la mitad de la cancha podríamos decir que había competencia porque Declan Rice es muy bueno, porque Partey es muy bueno y Odegaard también, pero Odegaard hoy juega en el Arsenal porque no le alcanzó para jugar en el Real Madrid. El conjunto merengue tenía a Bellingham, tenía a Federico Valverde, capitán de la Selección Nacional de Uruguay y uno de los futbolistas más completos del planeta Tierra. Y en defensa podríamos decir que hay paridad. En la portería claramente Courtois es mucho mejor que Raya. Pero el Madrid con mejores nombres, el Madrid con mejores individualidades, perdió 5-1 en el global. 5-1. ¿Cuál fue la diferencia? Arteta, el colectivo y un equipo que sí supo jugar como tal. Y ahí está el resultado. Contundente. El Arsenal está en semifinales y el Madrid verá la fase final por televisión. Paris Saint-Germain. En las temporadas pasadas tenía a Lionel Messi, el mejor futbolista en la historia del fútbol. Tenía a Kylian Mbappé, campeón del mundo con Francia en el 2018 y subcampeón del mundo con Francia en Qatar 2022. El tipo que rompió todos los récords habidos y por haber con el Paris Saint-Germain. Y encima tenían a Neymar, un jugador brillante, un jugador mágico que la rompe cada vez que juega y que a mí particularmente me gusta verlo porque cuando Neymar agarra la pelota, algo distinto puede ocurrir. ¿A qué tridente ofensivo prefieren en el papel? ¿Messi, Neymar, Mbappé o Dembélé, Kvaratskhelia y Barcola? Pues claramente nos quedamos con el primero, ¿no? Donde están los dos sudamericanos y Kylian Mbappé. Pero con ese super tridente, el Paris Saint-Germain se convirtió en un equipo de octavos de final. Con ese super tridente, con Messi, con Neymar y Mbappé, el Paris Saint-Germain pasó vergüenzas. Hoy, sin ese peso específico, sin esas figuras superlativas, el Paris Saint-Germain por segundo año consecutivo está en semifinales de Champions. ¿Qué cambió? El colectivo. Hoy el Paris Saint-Germain juega como equipo. Luis Enrique necesita y tenemos que darle todo el mérito porque se lo ha ganado, porque convenció a Dembélé que el equipo está por encima de cualquier cosa. Dembélé, que su actitud en el primer semestre de la temporada no fue del todo bueno. Y a Luis Enrique no le tembló el pulso. Contra el Arsenal, cuando se jugaba la vida, ni siquiera lo llevó a Londres. Lo dejó en Francia, castigado. Contra el Manchester City, un partido donde también necesitaban ganar, lo dejó en la banca. Dembélé ingresó en el entretiempo y en la parte complementaria la rompió. Pero Luis Enrique le tocó el amor propio y le hizo entender que primero está el equipo y después Dembélé. Hoy el Paris Saint-Germain está en la antesala de una final porque hoy es un equipo, a diferencia de años anteriores donde nada más tenía grandes individualidades. El Barcelona después de 6 años está en semifinales de la Champions. El Barcelona ha recuperado el protagonismo perdido. El Barcelona nuevamente se codea en la élite del fútbol europeo. Pero el Barcelona nada más fichó a Dani Olmo. Nada más fichó a Dani Olmo. Con el plantel que tenía, que según Xavi es lo que hay y que no daba para mucho más, hoy el Barcelona es uno de los equipos que mejor juega en toda Europa. Es un equipo que es líder de la liga, está en la final de la Copa del Rey y está en semifinales de Champions. Nada más fichó a Dani Olmo y llegó Hansi Flick. Los únicos dos cambios del Barcelona de hoy con respecto al Barcelona de la temporada pasada. ¿Por qué Lewandowski hoy está jugando mejor? Porque lo respalda un equipo. Porque Lamine Yamal y Rafinha no se cansan de darle pelotas al polaco. Porque Pedri es un jugador sumamente importante en la mitad de la cancha. Frenkie de Jong ha vuelto a ser ese jugador desequilibrante y el jugador de manejo que el Barcelona necesita en la mitad de la cancha. Koundé hoy es un lateral que ataca, a diferencia de lo que hacía con Xavi, donde era un lateral para defender.
la incursión de Casado cuando jugó, un canterano fantástico, la consolidación de Cubarsí. El Barcelona hoy está nuevamente en semifinales de Champions, no por las grandes individualidades, que ojo, las tiene, está en semifinales de Champions, porque es un equipo que colectivamente juega muy bien al fútbol. Y ojo, un equipo del cual nadie habla, el Inter de Milán. ¡Qué equipazo! ¿Cuál es la gran figura del Inter de Milán? Podríamos decir Lautaro Martínez. Sí, Lautaro Martínez, que en el pasado mundial Julián Álvarez le comió el mandado y Julián Álvarez terminó siendo, junto a Lionel Messi, la figura del equipo argentino en el ataque. Pero Lautaro, después de esa Copa del Mundo, fue el goleador de Copa América con Argentina, ganó la Copa América y con el Inter de Milán los últimos 3 años del argentino han sido fantásticos. Pero si sacamos a Lautaro, ¿quién es la gran individualidad del Inter de Milán? Sí, tiene muy buenos futbolistas, pero no tiene esas estrellas rimbombantes, no tiene sus futbolistas mediáticos, porque Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Varela no son mediáticos. Porque Thuram es un buen delantero en la selección nacional de Francia, pero vive bajo las sombras de los Dembélé, de los Mbappé, de los Kolo Muani y de muchos otros futbolistas. Di Marco, un carrilero fantástico. ¿Quién habla de Di Marco? Nadie. Sommer, el suizo cuando juega siempre rinde y es un seguro de vida. Dumfries como carrilero por derecha. Bastoni. No tiene grandes individualidades, pero tiene un equipo. Un equipo que sabe a lo que juega. Un equipo que se adapta a lo que le presenta el rival. Una de las mejores defensas de toda Europa. El vigente campeón de la Serie A y favorito nuevamente para repetir como campeón en Italia. Hace 2 años jugó una final de Champions. Hoy está en semifinales. Una plantilla sumamente compensada. Cada vez que hablamos del Real Madrid y señalamos que no tiene un lateral por derecha suplente para Carvajal, repasen el plantel del Inter. Por posición, tiene 2 futbolistas de primerísimo nivel. Ya estamos en abril del año 2025. La temporada está por terminar. Y solo una vez en lo que va del año futbolístico, Inzaghi repitió el 11. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto deportivo sólido. Porque tiene directivos que fichan lo que el equipo necesita y no nada más jugadores para llenar los estadios o para vender camisetas. El Inter de Milán es un equipazo dentro y fuera de la cancha. Los 4 equipos que están en semifinales de Champions han llegado a esta instancia porque juegan justamente como eso, como un equipo donde el colectivo está por encima de las individualidades. Es demasiado prematuro para ofrecer pronósticos, pero yo me la voy a jugar. En la final de la Champions van a estar los 2 mejores equipos, no los más espectaculares, pero sí los 2 mejores equipos. Uno es el Paris Saint-Germain y el otro es el Inter de Milán. Es así y punto. José, estoy de acuerdo en mucho de lo que mencionas hoy. Pero... A ver, en mucho, sí, estamos de acuerdo. Creo que el Inter ciertamente es el equipo al que muchos menosprecian, el que muchos lo ignoran. Quizá también por la ausencia de rostros de equipos italianos en los últimos años en Champions. Teníamos aquella última imagen de la Juventus como el grande de Italia peleando en Europa y hoy en día sabemos a lo que ha caído la Juventus. De los equipos lombardos, pues la ausencia en grandes torneos es grande y más sobre todo del Inter, de poder ser campeón de la Liga de Campeones de Europa. El Inter que había logrado aquella vez el triplete de la mano de José Mourinho. Curiosas cosas que sucedían con aquel Inter que tenía en la final de Champions a un único italiano viniendo desde el banco, a Marco Materazzi, aquel al que Zinedine Zidane le dio el cabezazo en la final de la Copa del Mundo del 2006. Pero el Inter creo tiene ciertamente a un jugador que para mí debe estar en el debate entre los mejores del mundo y ese es Lautaro Martínez. El Inter sí tiene una figura, quizá no dependiendo de él exclusivamente, pero sin duda es importantísimo en lo que pretende, hace y deshace el equipo de Inzaghi. Del lado del Paris Saint-Germain sí juega bastante espectacular, pero no me deje por fuera, José, por favor, ni a Barcelona y muchísimo menos el que es para mí uno de los grandes candidatos para estar en la final, el Arsenal. El Arsenal sin fútbol espectacular, pero sí un fútbol bien pensado, bien disciplinado, muy ordenado y con mucha pegada. No tendrá nombres de peso, de grandes marquesinas, pero cuidado y el Arsenal no aparece en esa final. Ojo que el Barcelona es el que juega el fútbol más vistoso, pero no a veces lo vistoso tiene por qué darte el camino a la final. Y en eso estoy muy de acuerdo contigo.
lo vistoso necesita otro respaldo, el respaldo de saber manejar los momentos. No siempre el fútbol se va a jugar hacia adelante. El fútbol también se juega sin pelota. El fútbol también se juega defendiendo y ganándole en un balón dividido al atacante del equipo rival. El fútbol también se juega cuando tu arquero es protagonista. Barcelona tiene los ingredientes para ser campeón, pero creo la final puede estar entre dos equipos que quizá no le damos tanta importancia, que la gente mira más a lo espectacular que viene siendo el Barcelona o a lo que hace el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, pero no se dan cuenta que está el Inter y a veces el Arsenal puede dar lecciones. Quizá el Arsenal tiene todavía aquella espinita clavada de la final que perdió en 2006 frente al Barcelona, aquella final de las expulsiones, de los penales, de las cosas extrañas que sucedieron a lo largo del encuentro, pero que al final le terminó dando el triunfo al equipo culé. Va a ser una linda Liga de Campeones de Europa, sin duda alguna. Y así como le hicieron al Real Madrid, pues hubo jaque al rey. Así que olvídense los blancos. Sí, la lección para los equipos que han quedado ya fuera de la Champions. Está bien tener individualidades, el Madrid las tiene. Está bien tener jugadores con peso específico como el Bayern Múnich. Pero si eso no está respaldado por un equipo, por un colectivo, eso de ganar nada más porque tengo a los mejores futbolistas, se acabó. Hoy los grandes equipos necesitan jugar bien al fútbol. Ese tiene que ser tu principal argumento para ganar y no nada más tener los mejores cromos, las mejores figuritas, como el álbum que Richard y yo coleccionamos cada vez que se va a jugar una Copa del Mundo. Es así y punto. En declaraciones, Luis Enrique ha dicho, sin Mbappé ahora atacamos mejor. Y yo le añado, no solamente sin Mbappé, sin Neymar, sin Messi, sin Mbappé, el Paris Saint-Germain es mejor. Se parece a un equipo, es un equipo. Prioriza lo colectivo por encima del ego. ¿Sí? Ese ego que a veces creemos no tiene Lionel Messi, o Neymar lo exagera y lo convierte en revolcadas cada vez que se le acerca a un rival, o ese ego que pensamos tiene Kylian Mbappé, pero que a la hora de las pequeñas a veces le terminan temblando las piernas. Los grandes jugadores todos tienen ego enorme y a veces ese ego no les permite entenderse con otros genios, como no le permitió a Messi con Neymar y con Mbappé hacer aquello que todos se desbocaron en decir iba a ser el mejor tridente de la historia del fútbol. Vaya qué insulto para lo que habían hecho otros en el pasado. Pero al final de cuentas, el Paris Saint-Germain hoy, lo demuestra Luis Enrique, es más y mejor, no solo sin Mbappé, sin Messi y sin Neymar, porque no nos olvidemos que ellos también fueron parte de la colección del álbum Panini, ese álbum que le permitía al Paris Saint-Germain tener a los jugadores más deseados y solicitados en el mundo, pero que no se pudo transformar nunca en el éxito europeo. Luis Enrique fue a lo sencillo. Luis Enrique siempre fue un jugador sencillo, de los que entendía más era importante el colectivo que lo individual. Por lo colectivo terminó incluso de llevarse un codazo en aquella partida de la Copa del Mundo del 94 en Estados Unidos, cuando Tassotti le clavó un codazo sobre el último minuto. Ese jugador sencillo, con mentalidad de niño, pero con ganas de jugar al fútbol, de entenderse con sus compañeros, lo mantiene hoy como filosofía, como entrenador. Y le ha valido rescatar algunas que otras figuras, empezando por el propio Dembélé. Aquel Dembélé que era visto en el Barcelona como alguien que tenía piernitas de cristal, aunque Joan Laporta se atrevía de vez en cuando a decir que era mejor jugador que Kylian Mbappé. No sé si será mejor jugador que Kylian Mbappé, pero más solidario sí le aseguro que es. Hoy en día Dembélé, cuando tiene que apretar en defensa, lo hace. Y es que Dembélé entendió las leyes de Luis Enrique y comprendió que no podía darse el lujo de otro fracaso, como había fracasado en Barcelona, y volver a fracasar ahora con el Paris Saint-Germain. Dembélé aprendió y creció futbolísticamente. Y al lado le pusieron a Barcolá, alguien que siempre ha venido a la callada, aprendiendo y escuchando y aplicando en la cancha. Ahora con la suma de Kvaratskhelia le ha dado al Paris Saint-Germain una óptica diferente, un equipo que tiene una ambición totalmente diferente, un equipo con garra, con ganas, pero que además donde no hay la jerarquía de un líder único, de un líder supremo, ese líder supremo que llegó a tener el Paris Saint-Germain con Mbappé, o tal vez los idilios de deidades como la de Lionel Messi o la de Neymar. Hoy Paris Saint-Germain totalmente es mucho mejor
que las versiones anteriores. Hoy Paris Saint-Germain parece un equipo, es un equipo, y no es el mamarracho de álbum de colección que trataron de hacer. Un equipo que no era tal y que, a final de cuentas, era más un circo que terminó por no ganar nada. No solo porque tenía a Mbappé, sino porque tenía a Neymar y a Lionel Messi, y los tres son como agua y aceite. El Paris Saint-Germain hoy sin ellos es mucho mejor. Tiene razón, Luis Enrique. Toda la razón. Es así. Y punto. Estoy de acuerdo. Sin ellos, el Paris Saint-Germain es un equipo. Sin ellos, el Paris Saint-Germain es un equipo mucho mejor compensado. Donde todos han entendido que cuando el equipo no tiene el balón, hay que retroceder, hay que defender. Porque Kvaratskhelia, Dembélé y Barcola, o Doué, el que esté, hacen el recorrido y el equipo cierra muy bien los espacios. Sigue siendo un equipo agresivo, un equipo profundo, pero hoy, claramente, hay futbolistas que se ponen el overall. Y claramente, Richard, hoy el principal señalado es Kylian Mbappé, pero ojo, yo ya he dicho acá y lo sostengo, Messi es el mejor futbolista en la historia del fútbol. Pero no nos olvidemos que antes de que llegara Messi, el Paris Saint-Germain jugó una final de Champions. Llegó Messi y se convirtieron en un equipo de octavos de final. Hoy, el mundo le pega a Kylian Mbappé porque el francés fue eliminado con el Real Madrid y su ex equipo está en semifinales de Champions. Pero no nos olvidemos que la temporada pasada, solo con Kylian Mbappé, ya sin Messi y sin Neymar, el Paris Saint-Germain llegó también a esta instancia, a la ronda semifinal. ¿Le faltó dar el paso? Por supuesto. No ganó la Champions, es cierto, pero me parece que también hay mucho oportunismo señalando a Kylian Mbappé como el culpable de todos los males. El culpable en el Paris Saint-Germain fue el arquitecto, el tipo que pensó que porque era un equipo estado, que porque tenían recursos interminables, fichando a los mejores jugadores del planeta Tierra, les iba a alcanzar para ganar. Y el fútbol no es así. El fútbol es un deporte colectivo. El fútbol tiene que ser como una máquina muy bien engranada, donde todas las piezas tienen que saber qué hacer cuando se tiene la pelota y cuando no se tiene. Hoy, sin Mbappé, pero también sin Messi, sin Neymar, el Paris Saint-Germain es un mejor equipo y hoy tiene más chances de ganar su primera Champions. El Paris Saint-Germain es mucho mejor hoy en día, y además es un equipo que divierte. No me divierto viendo los nombres de los jugadores, sino viendo a qué juegan los que están en la cancha. Y eso es lo que está haciendo el equipo de Luis Enrique. Fútbol sencillo, práctico, ordenado, disciplinado, cumpliendo los fundamentos básicos, la solidaridad, el presionar cuando corresponde, el superar los momentos emocionales de un partido a través de la mejor toma de decisiones, lo que aprendieron jugadores como Barcola y el propio Dembélé. Hoy es mucho mejor el Paris Saint-Germain, que también, como todo buen equipo, sabe sufrir cuando la pelota la tiene el rival, como lo arrinconó en esta última serie el Aston Villa en su visita a Villa Park, y tuvo que salir el liderazgo y la jerarquía del arquero de la selección italiana. Lo que ha alcanzado en los últimos tiempos con Gigi Donnarumma en el Paris Saint-Germain también es importante. Es un equipo que sabe sufrir, que sabe jugar al fútbol, pero lo más importante, ataca y se siente un equipo de verdad. Es así y punto.